con 4 minutos de la mañana y tenemos a esta hora, Leonardo, más invitados. Sí, porque hemos querido invitar al presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores, Carlos Pití, a quien le damos los buenos días y le pedimos que encienda la cámara y el micrófono, por favor, para poder desarrollar los temas relacionados a esta industria y también al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y demás. Don Carlos Pití, buenos días, qué gusto saludarlo nuevamente. Muy buenos días, Leonardo. Don Carlos, antes de entrar en el tema, yo tengo una pregunta y yo el debate con Flor antes de abrir los micrófonos. ¿Es porcinocultor o porcicultor? La palabra correcta es porcicultor. El nombre de la asociación tiene más de 20 años y fue hecho como porcinocultor, y legalmente cambiar el nombre toma mucho tiempo, así que hemos dejado el nombre allí. O sea, legalmente aparecen como porcinocultores. Es correcto. Mire que... Pero lo correcto es porcicultor. Correcto, así es. Buen dato para esta mañana. Don Carlos, hay un llamado de atención que hace la industria porcicultora respecto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la importación de puerco que se hace todos los años y todos los meses. ¿Cómo podríamos desarrollar este tema? Bueno, mira, no solo la industria productora de cerdos, sino varios rubros del sector agropecuario. Si hacemos un poco de historia, este tratado fue firmado por Panamá por allá por el año 19, perdón, por el año 2012, aún con el reclamo de los productores que no era un tratado conveniente. Pero había una decisión política del país y lo firmaron. Y de ese momento a la fecha, en un documento que elaboró los Estados Unidos en el 2019, se deja ver con mucha facilidad que Panamá no ha sacado ningún beneficio de un tratado que teóricamente debe ser en ambas vías. Para el 2019, las exportaciones de bienes de los Estados Unidos hacia Panamá eran por el orden de los 7.5 billones de dólares. Y las exportaciones de Panamá hacia los Estados Unidos, con mucha suerte, pasaban los 400 millones de dólares. 3 veces menos de lo que se exportaban en aquella época. Eso te demuestra que lejos de que Panamá haya sacado un beneficio o un beneficio en ambas vías con Estados Unidos y con otros países también por el tema del tratado, Panamá cada día viene perdiendo mercado y viene también perdiendo el mercado nacional. ¿Cuál es el problema con los productores? El 35% de la población panameña vive en las áreas rurales. Y de ese 35%, más del 40% es pobreza extrema. Si nosotros, por una teoría de libre comercio que cada día demuestra más que es un error con países en desarrollo, permitimos que el empleo en el sector agropecuario se pierda, van a existir más de 350,000 personas en los próximos 3, 4 años que van a ir perdiendo empleo y van a buscar las ciudades para poder buscar oportunidades. Y nosotros ya sabemos el resultado de eso. De ahí el reclamo que estamos haciendo los porcicultores desde hace varios años. En gobiernos anteriores no encontrábamos eco, por más que participábamos en reuniones, por ejemplo, con el presidente Varela. En 3 ocasiones yo participé, en 3 ocasiones nos dijeron que iban a hacer correctivos y no se hizo absolutamente nada. Actualmente estamos trabajando con el gobierno, nos están escuchando, no solamente al sector porcino, sino también a otros sectores del agro, y se están buscando las alternativas con el gobierno de los Estados Unidos para no traer más problemas socioeconómicos a Panamá. Las reuniones, usted mencionó reuniones con el gobierno pasado recién, pero con la actual administración, ¿han tenido algún tipo de retroalimentación respecto a esto? Porque según lo que vemos, si no se ejecuta algo antes que llegue el momento en que el impuesto de importación de arancel pasa a ser de cero, ahí es donde se entraría el problema y estaría perjudicado aún más esta industria y las demás. La primera reunión que tuvimos con el actual gobierno recién entró,
era para, por allá por el mes de septiembre del 19, era para reclamar que si el gobierno pretendía continuar por medio del Instituto de Mercadeo Agropecuario con las ferias de Navidad, que por lo menos fuera con producto elaborado en Panamá. Y ese primer año se logró en su gran mayoría que el producto fuera elaborado en Panamá, generando empleo en Panamá, no solamente con el sector primario, productor de cerdo, sino con la agroindustria que procesa este cerdo y lo convierte y le da valor agregado y lo convierte en jamones y otros productos navideños. ¿Por qué fue ese reclamo? Porque durante el gobierno anterior, el IMA era el principal competidor de los productores panameños. Con los impuestos de los panameños salían a comprar carne a productores extranjeros para vendérsela al panameño. ¿Quién sabe haciendo qué tipo de ganancia en el Instituto de Mercadeo Agropecuario? Fue el primer reclamo que hicimos, se nos aceptó y de ahí a la fecha las ferias de Navidad se están elaborando con productos hechos en Panamá, no solamente porcícolas, sino también avícolas. De allí nosotros entramos en diferentes reuniones a explicar con documentación las diferencias que hay entre los sistemas productivos de ambos países y los peligros que corre Panamá. Y a la fecha nosotros entendemos que ya se ha dado una primera reunión entre el gobierno panameño, 3 ministerios involucrados y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, evaluando esta situación porque no se quiere hacer daño al sector panameño. Pero al final de cuentas hay un tratado internacional firmado y no es tan fácil como un tema de voluntades. Esto es un tema bastante más complicado. Oiga, y los productos que vienen de afuera, hay quienes a veces dicen que les cuesta un poco menos que los que se producen incluso aquí mismo. Los productos nuestros, en este sentido, la carne de cerdo, compiten con los precios de los productos que vienen de afuera, los productos Bueno, importados. yo quiero aclarar ese punto porque es bien interesante. Generalmente cuando se habla en las noticias de precio, de productividad, se da a entender que el productor panameño es ineficiente. En el caso particular del cerdo, el 75% del costo de producir una libra de carne es el alimento que le tenemos que dar al cerdo. Solamente con esa cifra, en Estados Unidos, que es el mayor productor de maíz y soya, el mayor exportador de maíz y soya del mundo, un productor de cerdo en Estados Unidos tiene $3 menos por cada 100 libras de alimentos que un productor panameño, solo por el flete marítimo. Peor en esta época que ya todos conocemos el tema de la logística. Entonces ya de ahí partimos con una diferencia. El otro tema es el tamaño del mercado. Es muy diferente poner una planta para un mercado de 4 millones de personas, como es el mercado panameño, que poner una planta para un mercado de 100 millones de personas. Ahí lo que yo produzca se va a vender. En Panamá las cosas son diferentes porque el tamaño del mercado es diferente. Y lo más importante, y lo voy a explicar, voy a tratar de explicarlo lo más claramente posible. El precio que recibe el consumidor no lo establece el productor de carne de cerdo. El productor primario no establece el precio. A nosotros en el año 2008, por ejemplo, el precio al productor de cerdo llegó a 90 centavos la libra. Y en ese mismo momento el precio al consumidor lo subieron. O sea, la cadena de distribución de la carne de cerdo es donde se queda la riqueza. Hoy en día, para que tengas una idea, el productor de cerdo vende entre $1.35 y $1.40 la libra de la carne. Y tú vas a un supermercado y encuentras esa misma libra arriba de los $4.50. Entonces, habría que estudiar qué pasa en la cadena, pero con la teoría del libre mercado, entonces el resto de la cadena es libre de ganar lo que ellos quieren, no así los productores del sector primario que los someten a precios inferiores con el tema que importan volúmenes grandes y llenan los cuartos fríos de carne importada y cuando sale la nacional, entonces o bajas el precio o no vendes. Esa es la triste realidad de mercados como el panameño, porque pasa en otros países con características igual a Panamá. Entonces, este libre mercado, que la teoría decía
A nosotros nos decían los gobiernos cuando estaban negociando que todos los panameños íbamos a ser felices, que íbamos a comer cada día comida más económica, más barata. La realidad ha sido exactamente lo contrario, porque el precio al consumidor no depende del valor que recibe un productor en el campo. Eso es una realidad, pero normalmente eso no se habla. Y eso hay que explicarlo porque no está en manos de nosotros el precio al consumidor. Se sabe, don Carlos, se sabe que el mercado panameño, como usted lo dijo, es muy chico, es muy pequeño. Pero ¿qué necesitan los porcicultores para poder mitigar el riesgo y no ser afectados con respecto a las importaciones que se hacen desde Estados Unidos y de otros países? Bueno, nosotros ¿Necesitan más hemos subsidio? estado, ¿Necesitan más apoyo por parte del sector público? mira, la palabra subsidio en la mente del productor de cerdo no existe. Ok. Nosotros no somos creyentes que el gobierno nos tiene que mantener. Nosotros somos creyentes que es obligación del gobierno establecer reglas claras y respetarlas, ¿no? Nosotros quisiéramos tener oportunidades de exportación, pero para exportar le toca al sector gobierno tener los formatos o los protocolos necesarios que en otros países acepten lo que en Panamá es bueno. Sin embargo, vamos a coger de ejemplo a China. Se festejó mucho a finales del gobierno anterior el acercamiento que había de carácter comercial con China. Nosotros estábamos muy emocionados porque veíamos una oportunidad, un mercado inmenso, mucho más grande que el de los Estados Unidos. Podríamos sacar toda la carne de Panamá y en China nadie se va a dar cuenta del tamaño que tienen ellos. Pero hoy es el día que todavía estamos en papeleos entre gobiernos. Ya vamos para 3 años de estar haciendo papeles entre gobiernos, a pesar que hay 2 plantas panameñas que ya introdujeron toda la documentación que se les pidió. Esto camina muy lento. Entonces, siempre se habla de la incapacidad del productor, pero hay otro elemento que es el sector gobierno que tiene que hacer su tarea para que nosotros podamos exportar. Eso sería una manera de colaborar con el sector primario y que el sector primario se esfuerce todavía más para lograr colocar su producto en el extranjero. Mercados donde no solamente el tema del precio, porque al final de cuentas son commodities que compiten en el mercado internacional, pero yo puedo ofrecer productos con valor agregado, que entonces ya el tema precio no es el más importante, sino calidad y tipo de producto. Y nosotros tenemos una ventaja. Somos países pequeños que fácilmente nos podemos adecuar versus plantas muy grandes donde una adecuación les toma demasiado tiempo. Don Carlos, le quería consultar además en torno, usted habló de China, pero en Panamá ¿están las plantas suficientes para poder abastecer el mercado nacional y los mercados de afuera, por ejemplo, como China, como Estados Unidos, que sé que la exportación es mínima hacia allá, que se queda en estos momentos? Sí, las plantas de proceso, o sea, la parte agroindustrial, hay suficiente capacidad instalada. En la ciudad capital hay 2 plantas, en el área de Capira hay otra planta, en el área de Los Santos hay 2 plantas, en Chiriquí hay 2 plantas. La planta de sacrificio hay suficiente capacidad instalada. Lo que hay que es desarrollar el mercadeo y la comercialización para la exportación. Eso es lo más importante. Capacidad instalada sí tenemos. Nosotros sacrificamos por el orden de los 56,000 animales por mes. En el mes de diciembre fue algo increíble, llegamos a 65,000 animales. O sea, sí hay el volumen necesario para lograr una exportación que logre nivelar el mercado y seguir trabajando con producto importado. O sea, no estamos diciendo que cierren las importaciones, estamos diciendo que pongan las reglas claras y que nos den a nosotros las mismas oportunidades que le dan al producto importado. Otro elemento que Panamá no tiene, tenemos embajadores por todo el mundo. Ninguno está vendiendo a Panamá. Wow. Tú te vas a la embajada de los Estados Unidos, te metes en la página web y ahí hasta un documento en inglés y en español que le explica al productor americano cómo exportar a Panamá, elaborado por una embajada.
donde un productor americano le ponen hasta los teléfonos de los importadores panameños. Pero tú le dices a un panameño, sale a exportar y él tiene solo que ver qué hace para lograr colocar un producto en otro país. Y eso pasa con todo el sector agropecuario, no solo el porcícola. El sector avícola tiene mucha más capacidad de exportar y le cuesta a ellos salir por el mundo a tratar de poner su producto porque no hay una sola embajada que trabaje para vender al país. Y eso es otra cosa que le hemos no reclamado, pero sí lo hemos conversado con el presidente de la República para que el Ministerio de Relaciones Exteriores comience a entender que en Panamá también hay producción agropecuaria. ¿Y qué dice el presidente de la República cuando ustedes le hacen planteamientos como esos? Bueno, nosotros realmente nos hemos reunido 2 veces con el presidente de la República. La primera vez antes de la pandemia en un evento que hicieron en el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Instituto Nacional de Agricultura, que eran las primeras reuniones que el presidente hacía con los agricultores, y ahora recién en el mes de diciembre que él invitó a diferentes dirigentes del sector agropecuario para tocar los problemas que tiene el agro. Allí nosotros como productores de cerdo les pusimos el tema del Tratado de Promoción Comercial, les pusimos el tema de relaciones exteriores, los principales temas. El otro tema que les pusimos era, pero creo que no está en manos de la presidencia, sino de la alcaldía, el manejo de los mercados municipales en San Felipe Neri, por ejemplo. Ahí es un tema que a nosotros nos duele mucho. Nosotros le mandamos una carta al alcalde anterior y nos contestó una cantidad de mentiras que decidimos archivar. Le mandamos 2 cartas al actual alcalde y ni siquiera nos ha contestado. Pero en el mes de diciembre nosotros encontramos a la embajada americana promocionando en el San Felipe Neri carne de cerdo importada. Wow. Nuestros propios mercados elaborados con los impuestos de los panameños para vender productos extranjeros. Que afuera. Y eso deberían ser mercados para producto nacional. Uno escucha a los productores hortícolas reclamar en el Merca Panamá la cantidad de producto importado que hay allí, y cuando el producto nacional llega no hay espacio. Entonces, esas son las cosas mal hechas en nuestro país, que hemos heredado de gobiernos cuyos intereses son las importaciones, porque en la importación hay mucha plata. Aquí estamos hablando de negocios. Favorece a algunos. A algunos. A algunos, exactamente, pero eso es lo que estamos hablando, de negocios de algunos versus la necesidad de todo un sector que por lo menos reclama que si esas instalaciones se construyen con impuestos de los panameños, sea para productos panameños. Bueno, don Carlos, le agradecemos el tiempo que nos ha brindado esta mañana y procuramos mantenernos al tanto, informados de lo que esté pasando y lo que vaya a acontecer con las peticiones que ustedes le hacen también al Ejecutivo y cómo avance la industria porcicultura del país. Yo pensaba que esta historia de las importaciones era historia ya del pasado, pero por lo que nos cuenta nuestro invitado, ¿no? Seguimos con el mismo problema. Seguimos y seguiremos si no logramos los correctivos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Estaremos pendientes de lo que ocurra.